es que tengo conmigo, y me da muchísimo gusto, al magistrado, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Querétaro, Braulio Guerra, está con nosotros. Me da gusto tenerlo porque es la primera vez que tengo oportunidad de hablar con quienes están como responsables de la política judicial a nivel local, magistrado, y la verdad es que han hablado poco, así es que se celebra la presencia de ustedes en estos espacios. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo Rafael. Efectivamente, pues la justicia local representa uno de los retos mayúsculos del país porque es ahí en donde se dirimen pues las controversias, los problemas de manera cotidiana, desde un asunto civil, familiar, penal, desde cuestiones donde una empresa se está jugando quizás su patrimonio, donde una familia está teniendo algún problema. Ahí es donde se da la justicia diaria y cotidiana. Entonces hay que prestar atención, desde luego, a estas reformas. Si me permite poner un número, 80% de los asuntos judiciales en este país se dirimen en el ámbito local. Así es. Tengo la impresión, corríjame, que el tema de la reforma judicial ha parecido como si solamente se tratara de un asunto federal. Hablaron las y los ministros, la JUED, que es una organización gremial también de jueces magistrados a nivel federal, en fin, pero a nivel local la voz ha sido tenue y yo supongo que es por estrategia y me gustaría saber cuál es su opinión o por qué decidió no jugar en esa primera instancia, pues para defender o no la reforma. Sí, tienes razón. De hecho, son 33 reformas judiciales para arrancar por ahí. Es decir, tenemos la federal y cada estado de la República, los 32, con la Ciudad de México, desde luego, tendrá que realizar, y ya 18 realizaron sus reformas a las constituciones. Me parece que en los poderes judiciales locales, la relación con los congresos, hay un artículo que es el 8º párrafo 2º de la reforma federal que dice que los poderes judiciales establecemos las modalidades y términos de la reforma. Eso ha permitido que varios estados construyan su propio modelo, pero cada estado desde su soberanía, su autodeterminación, desde el federalismo, ha hecho su propio modelo. En el caso de Querétaro, empezaremos a buscar estos mecanismos con el Congreso, toda vez que tenemos un Poder Judicial que está calificado, por ejemplo, en materia penal, tenemos 7 años siendo líderes, es decir, el sistema penal de Querétaro, World Justice Project y México Evalúa lo ha puesto por encima y es un modelo nacional. Entonces queremos construir dentro de lo que es la reforma posibilidades de que las mejores personas, las más capacitadas, sigan siendo aquellas que se encargan de decir el derecho, de pronunciar el derecho de juzgar. Hay algunos que suponen que los jueces se deben meter en política, otros pensamos que no. No lo voy a meter en ese terreno y sin embargo estoy obligado a mencionar el contexto en el que va a ocurrir la reforma en Querétaro. Y en ese contexto hablemos de un gobierno de oposición y de un Congreso que no es un Congreso mayoritariamente morenista, según entiendo, lo cual hace que la negociación sea distinta para ustedes si la comparo, por ejemplo, con Tabasco o la comparo con San Luis Potosí. Es decir, merece mucho diálogo. Este tipo de consensos y de construcciones como el de Querétaro abre la posibilidad de que todas las fuerzas políticas logremos que las mejores personas sean las que aparezcan en la boleta. Es decir, que cuando la gente llegue a una boleta electoral con muchos nombres, ya esté garantizado de antemano que cualquier persona esté capacitada y podamos llegar a tener esa garantía de un estado como Querétaro que pone por delante el Estado de Derecho, la paz, la armonía y la tranquilidad. A ver, es un reto mayúsculo. En el país somos 4.700 jueces y magistrados. Y tenemos también un índice en donde hoy, de acuerdo a la ONU, requeriríamos entre 8 y 12 jueces por cada 100,000 habitantes. Tenemos 2.2. Exacto, estamos muy por debajo. Entonces, en esta reforma judicial... 6 veces menos jueces de lo que necesitaríamos. Cuando hay que llevar a la gente a que se vote, yo he venido diciendo que no serían, propiamente hablando, representantes populares, pero sí representantes sociales. Yo creo que también la reforma ha venido a sacudir al Poder Judicial para que el juez de hoy no solamente sepa derecho, sino que palpe la realidad social, tenga perspectivas de género, tenga perspectivas hacia la niñez, hacia las comunidades indígenas, hacia la diversidad sexual, que comprenda los entornos en donde está juzgando. Es urgente que incorporemos a la reforma judicial una reforma de justicia, que incorporemos también
tecnología, inteligencia artificial, que podamos tomar modelos como lo está haciendo Brasil, Argentina, Estonia, que es uno de los países más avanzados en tecnología y en justicia algorítmica. Esas son las tendencias del mundo. Después de esta reforma o a través de esta reforma, ahora tenemos que ir del Poder Judicial a la reforma de justicia, que eso es muy importante. Yo ahí estoy un poco confundido, y se lo confieso, porque los procesos judiciales, a ver, citaba usted el ámbito penal. Así es. Pues comienzan mucho antes, ¿no? La policía de investigación, el Ministerio Público, cómo se consignan los casos, ¿no? Jueces en efecto de ejecución, paso por el Poder Judicial, las cárceles, los custodios. Es decir, el sistema de justicia es una cosa muy complicada, el sistema de reinserción, y diera la impresión de que mágicamente, si intervenimos en el Poder Judicial y resolvemos sus problemas por la vía de elección popular, mágicamente todo se va a resolver. Ustedes viven esto todos los días. Supongo que como Hillary Clinton, que se reía con lo del Golfo de América, se ríen de la simplificación con la que se está planteando la reforma. Por eso pensamos que tiene que ir acompañado de una reforma de justicia. La reforma al Poder Judicial es una reforma orgánica, en donde se plantea una cuestión de forma, no de fondo. La forma es cómo llevamos a que las personas sean juzgadoras. La de fondo es una reforma de justicia. La materia penal es muy sensible, desde luego. Y también tenemos que proyectar a la sociedad que precisamente hay una prevención del delito, por ejemplo, en materia penal, que está a cargo de los ejecutivos de los estados. Hay una investigación, es decir, ya que se cometió el delito, donde participa Fiscalía. Y hay un veredicto para una responsabilidad penal cuando ya se cometió y cuando se va a juzgar. Es decir, el sistema está conectado. Entonces, no solamente tenemos que ir al Poder Judicial, sino que tenemos que ver la prevención, la investigación del delito y también la parte jurisdiccional. El sistema de seguridad es muy amplio y abarca el sistema de justicia, todos esos elementos. Entonces, todavía le falta camino para robustecer esta reforma. Magistrado, me di la tarea de revisar pues, un número importante de nombres, tanto del listado que se está revisando en el Comité de Evaluación del Ejecutivo como el Legislativo, de esos dos. Y sí me encontré, déjame plantearlo así, 60% con de las aspirantes, los aspirantes con militancia partidista. Es decir, representante de un partido en tal estado, representante del otro, candidato a diputado, candidato... Es decir, el ingreso de perfiles netamente políticos que ahora, porque tienen la carrera de Derecho, aspiran a convertirse en jueces. Esto, le confieso, a mí me asusta, me preocupa, porque van a ser argumentos distintos, no los sociales, no la sensibilidad, sino políticamente, de grupo, incluso hasta de impunidad, los que podrían colarse si los perfiles son políticos. Sí, a mí me parece que en materia, por ejemplo, de juzgadores, es decir, en primeras instancias, se requieren capacidades técnicas, desde luego, no improvisaciones, y visiones muy amplias. O sea, juzgar es un calidoscopio. Los altos tribunales, como la Corte, por ejemplo, o los plenos de los tribunales de los estados, sí merecen, es mi convicción, perfiles que vengan, por ejemplo, de la administración pública, que tienen una perspectiva del derecho distinta, que vienen de la academia, que vienen del litigio, que han sido diputados federales o senadores, que han pertenecido a distintos ámbitos y trincheras. O sea, ¿a usted le parece que haya tenido carrera política es una cosa correcta para ser magistrado, para ser ministro? Yo fui legislador federal, ¿sí? Tengo un doctorado y un postdoctorado en Derecho. Y como legislador federal, pues me tocó formar parte de una cámara donde arrastrábamos el lápiz, es decir, la parte técnica y jurídica. ¿Se distanció usted del partido por el que fue diputado? Yo, precisamente cuando soy propuesto en el 2019 para integrar el Poder Judicial, precisamente me separé de la institución política para formar parte del Poder Judicial de Querétaro. ¿Cómo hacer que esos lazos antiguos no influyan en sus decisiones? Me parece que la formación de cada individuo, de cada persona, está precisamente pues, en su capacidad académica, en su trayectoria, en también cómo medimos a la gente en función pues, de su historia personal, no generalizo. Pero para mí, como yo presidí el Poder Legislativo de Querétaro también, en alguna etapa, y ahora que presido el Poder Judicial, tengo una visión de lo que está pasando en el Congreso, incluso de los pendientes. A ver, Ricardo, tenemos un reto enorme para armonizar los códigos civiles en los estados. Tenemos que adecuarlos a un sistema de oralidad familiar y civil
que tiene que estar listo en el 2026. En otros ámbitos, ¿por qué no lo haríamos en esos ámbitos? Entonces, yo entiendo la parte del lazo, del vínculo político. No, sobre todo que la mayoría podrían venir de un solo partido. De la coloración partidista, pero también dentro de los derechos, es decir, de la participación, de la manera en la que se accesa a ser juez, pero particularmente estar en un pleno. Yo lo he vivido en los plenos del tribunal, pues hay perfiles que provienen de distintos ámbitos y cada quien tiene un punto de vista que construye y nutre muchísimo. Pues también técnico en su experiencia. Quien viene del litigio, un abogado litigante, quien viene de ser legislador, quien viene de ser juez, componen un criterio que al final la discusión se vuelve muy rica y nutre también. Hay que ver ese lado también de esta parte. Pues déjeme guardar la invitación conforme vayan pasando las semanas de aquí a junio, porque estamos dos como la suya para tratar de entender qué es lo que viene. Ya no es momento de quejarnos de lo que ocurrió, sino de construir lo que está por suceder en nuestro país. Muchísimas gracias, magistrado. Al contrario, muy contento en tenerlo igualmente aquí. Braulio Guerra, el expresidente del Tribunal Judicial de Querétaro. Gracias. Un placer, magistrado.